Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado. Hola, ¿qué tal? La Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz te da la más cordial bienvenida al programa de cursos básicos que en materia de protección civil hemos preparado para ti. Este programa de capacitación está dirigido a las personas que pertenezcan a alguna dependencia en sus 3 niveles de gobierno o formen parte de la Unidad Interna de Protección Civil. A través del recorrido por marcos teóricos, prácticos y normativos, su objetivo es fortalecer la cultura de la protección civil y la reducción del riesgo de desastres, para adquirir las competencias como primeros respondientes. Este programa tiene el objetivo de fomentar la cultura de la protección civil y la reducción de riesgo de desastres a través de 6 cursos básicos que abordan temas como el surgimiento y la evolución de la protección civil, la identificación de los fenómenos perturbadores, el funcionamiento de las unidades internas y la elaboración de los programas internos de protección civil, el diseño y desarrollo de simulacros, así como de primeros auxilios psicológicos. Esperamos que este curso sea de interés y fortalezca las capacidades en materia de protección civil de las unidades internas y de las personas del servicio público. Te invitamos a consultar el catálogo de cursos disponibles en la página oficial de esta Secretaría. Sin más por ahora, iniciamos. Hola, hoy vamos a hablar sobre el marco legal en materia de protección civil, como son la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado de Veracruz, la Ley General de Protección Civil y la Ley Estatal de Protección Civil y de Reducción de Riesgo de Desastres. Estos instrumentos legales son el marco que permiten la operación de nuestra labor. En ellos están establecidas las atribuciones y los alcances de la Secretaría y de las instituciones de protección civil. Estas últimas están integradas en el Sistema Nacional de Protección Civil, que todos conocemos como SINAPROC, y el Sistema Estatal de Protección Civil, en donde participan las unidades municipales de protección civil como primeros correspondientes en la materia. El SINAPROC coordina y articula las instituciones de los 3 órdenes de gobierno para que la prevención de desastres y la atención de emergencias sean eficientes y actúen de manera rápida en caso de desastres. Con respecto a los mecanismos internacionales y sus aplicaciones en instrumentos de política pública en materia de protección civil, es importante destacar que, a partir de la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos, nuestra Constitución política establece que los acuerdos internacionales que México firma con otros países, desde un espacio de soberanía y de cooperación internacional, son vinculantes, es decir, que son obligatorios. Sobre la reducción de riesgos de desastres, el Estado mexicano ha firmado el Acuerdo del Marco de Sendai y la Agenda 2030, que incorpora los Objetivos del Desarrollo Sostenible, conocido como ODS. El Marco de Sendai reconoce que la función principal de reducir el riesgo de desastres es competencia del Estado, pero es una responsabilidad compartida con los gobiernos locales, el sector privado y otros grupos de interés. El mismo acuerdo establece obligaciones para las naciones y para los gobiernos subnacionales. Contiene 7 estrategias y 5 objetivos que determinan a nivel internacional las acciones prioritarias de atención ante una situación de emergencia o desastre. Es decir, ofrece la pauta para gestionar de manera efectiva el riesgo, con el fin de reducir las calamidades y los desastres en general. En cuanto a la gestión integral de riesgo, varios objetivos del desarrollo sostenible impactan de manera directa en nuestro quehacer. Estos, más las líneas estratégicas de política pública en materia de protección civil, deberán reflejarse en el Plan Veracruzano de Desarrollo y en nuestro programa sectorial. La Ley General de Protección Civil vigente establece criterios a nivel nacional, como el de la complementariedad, el cual señala que el Sistema Nacional de Protección Civil coordinará todas las dependencias para atender cuestiones vinculadas en la protección civil y la gestión integral de riesgos. Esta misma ley, además, menciona las diferentes entidades que tienen que ver con los comités operativos, como el Comité Nacional de Emergencias y los diferentes mecanismos que tiene el Estado mexicano para identificar, atender y crear conciencia en torno a los riesgos.
En Veracruz, la Ley 856 de Protección Civil y la Reducción de Riesgos de Desastres, publicada en el 2013, fue una ley de avanzada, ya que fue diseñada desde la lógica del marco de acción de Hyogo, antecedente al marco de Sendai. Con esta ley superamos la fase reactiva al incorporar la reducción de riesgo de desastres como paradigma fundacional. En cuanto a los sistemas de protección civil en Veracruz, estos son similares a los sistemas nacionales como es el Sistema Estatal de Protección Civil y el Consejo Estatal de Protección Civil, integrados por las dependencias federales establecidas en el territorio veracruzano. Las dependencias estatales y los 212 municipios de nuestra entidad, desde este marco legal y normativo, se organizan la protección civil para atender las diversas situaciones que se presentan. Es fundamental reconocer las fases preventivas de identificación de riesgos, así como la regulación. La regulación es la herramienta que tenemos para que los riesgos por la acción humana, particularmente por el desarrollo económico, puedan ser disminuidos. La regulación tiene que ver con las obligaciones que tienen los sujetos obligados para que sus instalaciones, sus actividades y sus edificios sean los más seguros posible. Si concebimos que el riesgo es una dimensión de la vida y que es imposible evitarlo, pero es posible reducirlo, identificarlo, mitigarlo y gestionarlo. El saber cómo prepararnos para enfrentar el momento en que se pudiera desencadenar una emergencia o un desastre es lo que nos toca hacer a todas las personas y las instituciones. Además de estas leyes, existen otras que tienen que ver con la acción de las instituciones. Por ejemplo, la Ley del Municipio Libre, la cual obliga a los municipios a conformar direcciones municipales de protección civil. También se cuenta con reglamentos a las leyes. De la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Estatal se deriva el reglamento de la Secretaría, así como el reglamento de la Ley 856, que es muy importante para la regulación de lo que se habló anteriormente. En este reglamento de la ley se clasifican las actividades de mediano y alto riesgo, que son las que regula la Secretaría de Protección Civil, y se establecen los instrumentos de regulación, como son las visitas, la obligación de elaborar programas internos de protección civil, los dictámenes técnicos de riesgo en materia de protección civil y de cambio de uso de suelo. Los municipios, a través de sus direcciones municipales de protección civil, son los encargados de regular las actividades de bajo riesgo. Del mismo modo, las normas oficiales mexicanas, conocidas como NOM, son instrumentos legales o normativos que nos rigen a nivel federal, las cuales establecen criterios técnicos obligatorios en todo el territorio nacional. Como ejemplo tenemos la NOM 003, que tiene que ver con la señalización en protección civil, la NOM 009 con la elaboración de los programas internos, la NOM 008 con acciones de prevención y condiciones de seguridad para las personas con discapacidad. Es importante identificar las necesidades de señalización para las personas con discapacidad, así como el manejo de diferentes situaciones o de sustancias peligrosas, o las que tienen que ver con ciertas actividades de riesgo que están reguladas, por ejemplo, el caso de las quemas agropecuarias, así como otro tipo de actividades que cuentan con su propia normatividad. A continuación, vamos a tratar temas específicos que tienen que ver con estos instrumentos, actores y desarrollos técnicos. Te invitamos a seguir aprendiendo más en materia de protección civil y gestión integral del riesgo. Y recuerda que todas y todos somos protección civil. Iniciemos este videocurso de Introducción a la Protección Civil. Este videocurso trabajará 3 módulos. En el primero, abordaremos los conceptos básicos en materia de protección civil. En el segundo, veremos la protección civil a través de la historia. Y finalmente, los antecedentes legales y normativos en la materia. Módulo 1. Conceptos básicos en materia de protección civil. En este módulo abordaremos los conceptos de riesgo, peligro, amenaza, vulnerabilidad y exposición, así como el de desastre. Esto para entender el origen de los desastres o de los fenómenos perturbadores, las definiciones de protección civil
y de Gestión Integral de Riesgo se encuentran apegadas a la Ley General de Protección Civil. La protección civil es considerada una acción solidaria y participativa. Esto quiere decir que es un trabajo entre sociedad e instituciones que formarán el Sistema Nacional de Protección Civil. Estas instituciones, junto con la sociedad, reconocerán los agentes perturbadores que afectan a la comunidad. También esta detección obliga a la institución y a la sociedad a crear planes y programas necesarios para poder enfrentar los fenómenos perturbadores. Por ende, la protección civil es una acción corresponsable, es decir, que tanto instituciones, personas que las conforman, así como los que trabajan en el aspecto público y privado, son las personas que le dan vida y sentido a lo que será la protección a la sociedad. En este caso, ¿qué queremos decir con ello? Es la preservación de la vida, la integridad y la salud de las personas, así como lo que es la preservación de la infraestructura, bienes y entorno o medio ambiente. Esta definición de gestión integral de riesgo nos habla de un conjunto de acciones: la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos. ¿Quiénes generan estos riesgos en la sociedad? Estos riesgos los generan los fenómenos de origen natural y antrópicos. Los fenómenos antrópicos son aquellos que en su origen son generados por el ser humano. Estos fenómenos multifactoriales siempre están en evolución, es decir, siempre están impactando a la sociedad de distintas maneras y en diferentes momentos, o sea, en permanente construcción, que involucra a los 3 niveles de gobierno, así como a los sectores de la sociedad, es decir, el sector privado, social y gubernamental. En este momento debemos de saber que estos 3 sectores, junto con los del gobierno, tienen que ver con el Sistema Nacional de Protección Civil, así como también debemos de ver que estos sectores crean, desarrollan e implementan políticas, estrategias y procedimientos, como van a ser los programas internos de protección civil, los programas específicos, o también desarrollan otras políticas públicas alternas a la protección civil, las cuales buscan la reducción de riesgos de desastres. Estamos viendo el ciclo de la gestión integral de riesgo, que es prevención, previsión, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Todos estos momentos importantísimos en la gestión integral de riesgo son los que nos están llevando por la estrategia pública junto con la protección civil. Ahora estamos viendo 2 triadas importantes para entender todo lo que son los fenómenos perturbadores. El agente perturbador es un evento físico potencialmente perjudicial, ya sea natural o desarrollado o creado por la mano del ser humano. En este caso debemos entender que por haber afectaciones a la vida social, económica o ambiental de un espacio social, entonces el agente perturbador puede ser un huracán, un sismo, una inundación o sequía, entre otros. El agente regulador en esta triada lo constituyen acciones, instrumentos, normas, obras en general, todo aquello destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura y estrategias. También vamos a tener dentro de esta triada los fenómenos que llamamos sistemas afectables. Estos sistemas afectables pueden ser la misma sociedad o puede ser cualquier otro sistema en el cual depende o contribuye un grupo social. También este sistema nos conecta con una triada, la cual tiene que ver con el subsistema vital, el subsistema de apoyo y el subsistema complementario. En la triada de los fenómenos perturbadores vamos a encontrar los de origen natural y antropogénicos. Empecemos por los de origen natural. Vamos a encontrar 3, los geológicos, los hidrometeorológicos y los astronómicos. Con geológicos debemos entender el movimiento de la Tierra, es decir, todo lo que se mueve por encima, por abajo de la Tierra o incluso la Tierra que está por debajo del mar. También vamos a tener los hidrometeorológicos, que tienen que ver con lo ambiental y tienen que ver con el agua o la falta del agua. Y astronómicos, como podemos ver, puede ser desde todo aquello que está en el espacio y nos afecta o incluso lo que entra a nuestra atmósfera. Ahora hablemos de los fenómenos antropogénicos, es decir, los generados por las actividades del ser humano. Dentro de ello tenemos 3 categorías:
los químicos tecnológicos, los sanitarios ecológicos y los socio-organizativos. Dentro de los agentes químicos tecnológicos tenemos las reacciones químicas, así como explosiones, derrames, incendios y la parte de la radioactividad. Los de origen sanitario ecológico. Esto tiene que ver con agentes patógenos que afectan a la población, incluso a los animales o a las plantas en nuestra sociedad. Ejemplo de ello, las enfermedades que afectan a la sociedad como fue la pandemia de COVID-19. Por último, tenemos a los fenómenos socioorganizativos. Son agentes que se generan con motivo de errores humanos o acciones predeterminadas. En este caso podemos mencionar a las manifestaciones, así como acciones como el vandalismo, accidentes aéreos, terrestres, fluviales, que ponen en riesgo la vida de las personas, incluso a la sociedad. Ahora pasaremos a hablar de otros conceptos. Empecemos por el concepto de riesgo. El riesgo, según la Ley Estatal de Protección Civil, nos lo define como la probabilidad de ocurrencia de daños o pérdidas sobre personas, comunidades o bienes. El peligro se encuentra definido como la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno potencialmente dañino. Ahora también tiene una intensidad, y esta intensidad por un periodo de un tiempo y un lugar pueden ser medidos y cuantificados en parámetros cuantitativos o asociarlo a sus efectos. Ahora, si ya tenemos peligro, podemos añadirle la exposición. La exposición la podemos definir como todo aquello que está expuesto o lo que puede impactar un fenómeno perturbador. Si sumamos peligro más exposición, nos va a ir dando casi el riesgo, pues en la fórmula nos faltaría agregarle la vulnerabilidad, la cual la entendemos como la susceptibilidad o propensión a un agente afectable. Así ya tenemos la fórmula completa y esto nos va a determinar qué tan probable el agente afectable pueda ser altamente impactado, pero la vulnerabilidad se mide y se cuantifica en factores físicos, sociales, económicos o ambientales. Ahora ya tenemos una fórmula. En dicha fórmula vamos a reconocer cómo peligro más exposición por vulnerabilidad nos da igual a riesgo. Si todo esto lo sumamos, lo multiplicamos, ese riesgo puede ser el riesgo de desastre, y por desastre podemos entender que es un evento repentino que ocasiona daños materiales a los seres humanos y a la sociedad y al entorno, desestabilizando el equilibrio de este espacio en un tiempo y momento específico. El conocimiento del riesgo nos lleva a que generemos herramientas preventivas de mitigación, contribuyendo a disminuir el impacto de los efectos negativos que puede generar un encadenamiento de fenómenos perturbadores que a la larga llamaremos desastres. Módulo 2. La protección civil a través de la historia. Ahora pasaremos al módulo de los antecedentes históricos en la materia de protección civil. Empecemos reconociendo en este primer apartado las instituciones nacionales e internacionales que le dieron vida a lo que conoceremos como la protección civil. Una de las instituciones importantes en el desarrollo de la protección civil es la Cruz Roja, la cual tiene sus orígenes en el año de 1859, después de la batalla conocida como Solferino, donde un grupo de voluntarios se organizó para levantar a los heridos de batalla y llevarlos a sus casas para darles asistencia. Este simple hecho dio pauta a la formación de un grupo de personas que empezó a hacer esto después de cada batalla. Este grupo se empezó a reconocer como grupo de ayuda y con el paso del tiempo sería lo que diera paso a la Cruz Roja. La Cruz Roja participó en las dos guerras mundiales, teniendo una labor importante en las trincheras. Durante la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial, su trabajo se extendió más allá de asistir a los soldados heridos, ya que para esta guerra el escenario fue diferente, puesto que se desarrolló en otro espacio, las ciudades, generando así nuevos riesgos para la población civil. Durante este tiempo surgieron otras instituciones como la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, para apoyar de manera neutral a la población civil, siendo estas dos entidades globales las que darán pauta y pie a lo que conoceremos como la protección civil. Ambas instituciones son impulsoras de lo que conoceremos más adelante como el derecho internacional humanitario,
En este derecho se ubican los convenios de Ginebra de 1949. En los convenios de Ginebra podremos encontrar protocolos en los que se empieza a establecer palabras claves como es protección a los civiles, es decir, protección civil. Estamos hablando de que se crearon y se desarrollaron estrategias específicas para brindar auxilio y protección a la ciudadanía que estaba en las ciudades recibiendo el embate de la guerra. En dicho convenio es donde se propone el símbolo de lo que será la protección civil. El país de Israel tendrá el encargo de generar la primera propuesta, la cual resulta en una estrella de David azul sobre un círculo naranja, sobre un cuadrado amarillo. Sin embargo, se decidió cambiar el símbolo de la estrella por algo más neutral, quedando así un triángulo azul sobre un círculo naranja, encima de un cuadrado amarillo. No obstante, por cuestiones de practicidad, se decidió dejar solamente el círculo naranja y sobre él un triángulo equilátero color azul. El triángulo tiene una simbología en cada una de las líneas. La línea base es la protección civil, es la población en general, mientras que los otros lados corresponden al gobierno y a los grupos de voluntarios y voluntarias respectivamente. También debemos de reconocer los colores, siendo el naranja un color de alerta y el azul de tranquilidad. Ahora, a nivel nacional, estos símbolos fueron montados sobre un escudo o chimal. El escudo significa la protección hacia todos nosotros. Por tanto, te invito a que si vas a portar este logo o este símbolo, por favor te apegues a lo que marca la Ley General de Protección Civil y a la Ley Estatal de Protección Civil para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En las bases internacionales de la protección civil vamos a tener 4 tratados internacionales que recogen la disposición en la materia. El primer tratado corresponde al Convenio de Ginebra, del cual ya hablamos. El segundo tratado son los protocolos adicionales de Ginebra. En ellos se ubica el protocolo número 1, en el cual se empieza a hablar de la protección civil o a los civiles. Allí se encuentran todas las tareas asignadas que se deben de dar a los encargados de brindar la ayuda a las personas que no están en conflicto. El tercer tratado será la constitución de la Organización Internacional de la Protección Civil. En el cuarto tratado tenemos el convenio marco para la cooperación internacional en el campo de la protección civil. Asimismo, tenemos dentro de las bases lo que son los modelos gubernamentales para prevenir y atender los riesgos de desastres. Son 4 modelos. En el primero tenemos a la defensa civil, es decir, a los ejércitos que brindan apoyo a la comunidad. Tenemos a la protección civil, es decir, personas civiles que brindan apoyo a civiles. La tercera, la cual es muy conocida hoy en día, que es la gestión, manejo, administración de los desastres de emergencias y de la reducción de riesgos. Y como último, tenemos la gestión integral del riesgo como tal. Estas políticas gubernamentales están buscando principalmente reducir los riesgos en todo momento y la pérdida de vidas y siempre buscar una recuperación pronta y expedita para toda la población. Se debe agregar que para este momento de la creación de los tratados en materia de protección civil, se estaba viviendo un desarrollo tecnológico a nivel mundial que genera nuevos riesgos y desastres para la población civil, lo que ha obligado a los países a establecer acuerdos de cooperación internacional para atender situaciones que ponen en riesgo a la humanidad. Así, cuando un país se ve rebasado en la capacidad de respuesta o de brindar auxilio a su comunidad, se da la intervención de otras oficinas que encabeza la Organización de las Naciones Unidas o la ONU. Para ejemplo de ello está la FAO, la OMS, la ACNUR o la OSHA. Así como existen estas oficinas, también están presentes las conferencias mundiales para reducir los riesgos que han tenido gran impacto en la cultura de la protección civil. Entre ellas se encuentran Convención de Yokohama 1994, que generó la necesidad de creación de estrategias que tengan que ver con impactos ambientales. La Convención de Kobe en 2005. En esta se presentó la necesidad de crear nuevas rutinas o nuevas estrategias a niveles tanto internacional, nacional e incluso a nivel local como es a niveles estatales. La Convención de Sendai en 2015.
Esta convención también se le conoce como Acciones de Yokohama. En ella se trató lo relacionado con reducción de riesgos de desastres, para evitar que los desastres impacten a las comunidades, a las personas, a la infraestructura y al medio ambiente o el hábitat. Por tanto, estas estrategias también tendrán una nueva herramienta que iremos viendo adelante, que es los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que también están dentro de las estrategias a nivel internacional encabezados por la ONU. Ahora estamos viendo en pantalla una diapositiva que está relacionada con las fases de la gestión integral del riesgo de desastre. Para ello te invito a que veas la fase 2, 3 y 4, ya que ellas están mencionando lo que es prevención, mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción. Estas fases se encuentran relacionadas con un ciclo de la reducción de riesgos de desastres y tiene que ver con la idea de aprender que no todo se aplica en un solo momento y que estas fases están en concordancia con la planificación de acciones para la reducción o la intervención durante un desastre o incluso después de que se presente. Estas son las estrategias a nivel internacional, a nivel nacional o incluso a nivel local. Para ello incluso se crean planes y programas que tienen que ver con la ayuda post-desastre. Esta convención fue un parteaguas en la reducción de riesgos, presentando así 4 prioridades. 1. Comprender el riesgo. 2. Fortalecer la gobernanza para gestionarlo. 3. Invertir en resiliencia. 4. Aumentar la preparación para afrontar la rehabilitación y la reconstrucción de manera eficaz. Durante la convención también se establecieron los Objetivos de Desarrollo Sostenible que trabajaremos hasta el 2030, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, la Agenda de Addis Abeba sobre financiamiento para el desarrollo y la nueva Agenda Urbana de ONU Habitat, que tienen que ver con oficinas o apartados como es el agua, la contaminación, la igualdad, la equidad de género, el acceso a la educación, el apoyo a la mujer. Entonces, estas oficinas también están buscando desde cada uno de sus apartados la reducción de riesgos de desastre. Ya que vimos la historia de la protección civil de manera internacional, comenzaremos con la protección civil en México. Como antecedente encontraremos el Cuerpo de Bomberos, quienes se tienen registrado como los primeros en enfrentar las emergencias y que ayuda a la reducción de riesgos de desastres. Encontraremos también a la Cruz Roja Mexicana, que llega a nuestro país en 1910, cuando Porfirio Díaz firma el decreto presidencial por el que se reconoce a la Cruz Roja como una institución de utilidad pública. La Cruz Roja tuvo una labor importante durante la Revolución Mexicana, pues intervino en varios sucesos históricos, ayudando a los heridos de forma neutral, además de ser la única entidad capaz de entrar en sitios y batallas. Así, la Cruz Roja Mexicana participó activamente en diferentes fenómenos perturbadores como el nacimiento del volcán Paricutín en 1942, erupciones, explosiones y diferentes sismos de magnitud, entre otros. Desempeña una función primordial en la atención a víctimas, así como en el proceso de diálogo y de pacificación. Otro de los antecedentes que podemos encontrar en la protección civil en México es la creación del Plan de Auxilio a la Población Civil para Casos de Desastre, conocido como Plan DN3EE, generado en 1965 por mandato presidencial, siendo la Secretaría de la Defensa Nacional quien lo elaboró como un instrumento operativo militar para auxiliar a la población, optimizando el empleo de recursos humanos y materiales para su atención oportuna, eficaz y eficiente en la preservación de sus bienes y entorno. En él participa el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana para auxiliar a la población afectada por algún fenómeno o agente perturbador, teniendo 3 fases: la primera de prevención, la segunda de auxilio y la tercera de recuperación. Uno de los acontecimientos que marcan la protección civil en México es el sismo del 19 de septiembre de 1985, pues solo 8 meses después de este suceso se crea el Sistema Nacional de Protección Civil, SINAPROC, el cual establece acciones coordinadas
entre las autoridades y la sociedad civil para responder de manera eficiente y rápida en un caso de desastre. Incorpora métodos y procedimientos para la actuación de las dependencias del gobierno federal, estatal y municipal, las organizaciones de grupos voluntarios sociales y privados, sumado al Plan DN3E a la Secretaría de Marina. Este mismo año tenemos la apertura de las oficinas de la Coordinación General de Protección Civil. Ella interviene en todos los fenómenos perturbadores que se presentan a nivel nacional. Para 1988 encontraremos la declaración de apertura de operaciones del Centro Nacional de Prevención de Desastres, quien investiga y trabaja en el monitoreo de todos los fenómenos perturbadores. Para la década de los 90 veremos la creación del Consejo Nacional de Protección Civil, los comités científicos asesores del SINAPROC, la Coordinación Nacional de Protección Civil. En el 2011 se acuerda la creación de la Escuela Nacional de Protección Civil, ENAPROC, la cual trabaja en coordinación con todo el Sistema Nacional de Protección Civil, con el CENAPREC y otras oficinas, las cuales nos permiten crear estrategias de capacitación, educación y adiestramiento a toda la población que conformamos el Sistema Nacional de Protección Civil. Ya en el 2014, el Sistema Nacional de Protección Civil presenta el logo que hoy día manejamos. Ya para el 2019 vamos a tener la creación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Módulo 3. Antecedentes legales y normatividad en materia de protección civil. Como ya vimos, a lo largo de las últimas décadas se han formado diversos organismos para la protección civil. Es importante decir que estos organismos van acompañados de la creación de leyes y normas que surgen debido a las necesidades en consecuencia de los diversos fenómenos perturbadores que a nivel nacional y estatal se han registrado, teniendo como objetivo común prevenir, reducir y buscar la vulnerabilidad en todo momento para que nosotros, como protección civil, podamos enfrentar adecuadamente a las emergencias. En 1992 vamos a tener en el marco legal la creación del Consejo Estatal de Protección Civil, es decir, los asentamientos de lo que conoceremos como el Sistema Estatal de Protección Civil. En la parte legal también vamos a ver en 1995 la presencia de la Ley número 92, la cual era 100% reactiva, es decir, no abarcaba la parte de la prevención. En 1998 surge la Unidad Estatal de Protección Civil y se convierte en la Dirección General de Protección Civil, integrada a la Subsecretaría de Seguridad Pública. Ya para el 2001 encontraremos la presencia de una nueva ley. Esta nueva ley tiene que ver principalmente con acciones preventivas y reactivas. Esta ley es conocida con el número 256. Para el 2008 se publicará la Ley 226 y también vamos a ver que en este mismo año se crea la Secretaría de Protección Civil de nuestro estado. En el año 2013 surge la publicación de la Ley 856, la cual ya está alineada con la Ley General de Protección Civil y por tanto se le conoce como Ley de Protección Civil y la Reducción de Riesgos de Desastres. Para el 2014 se tendrá el reglamento de la Ley 856, que son las que actualmente rigen a nuestra labor como protección civil, junto con otras normas. Hay que hacer hincapié que la protección civil habla de derechos humanos y siempre estamos viendo la dignidad humana como parte del desarrollo integral de todas las personas. Sabemos que esta política de derechos humanos en la materia de gestión integral de riesgos de desastres está versada en la visión transversal de la no discriminación y el principio de igualdad. El derecho humano también es parte de la gestión integral de riesgos de desastre, donde nos invita a que utilicemos las herramientas que se han hecho en la materia y que contemplen su ejecución, su supervisión y evaluación a los derechos humanos. Ahora veamos la pirámide de Kelsen. Esta pirámide nos habla de algo muy importante que tendrás que tomar en cuenta si también vas a desarrollar el programa interno de protección civil o si vas a desarrollar alguna otra actividad que tenga que ver con las herramientas que van a normar la protección civil en tu comunidad.
En la pirámide de Kelsen encontraremos en la punta lo más importante, es decir, lo que va a regular todo lo que se encuentra abajo, por lo que te invitamos a leerla de arriba hacia abajo. Así, en la punta de la pirámide encontraremos lo que regirá todo lo demás: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales, la Ley General de Protección Civil y luego nuestra ley estatal, la 856. En otro nivel encontrarás las normas oficiales mexicanas, los reglamentos municipales y en la base de esta pirámide vas a encontrar los programas internos de protección civil, los programas especiales, las normas técnicas y algunas otras herramientas que podrás utilizar para el desarrollo del marco legal. A nivel estatal, podremos ver lo siguiente: el estado de Veracruz no es la excepción, pues se encuentra alineado primeramente con el marco legal federal e internacional y también el estatal. En materia de protección civil, nuestro objetivo es establecer y coordinarnos con los distintos órdenes, tanto de gobierno federal como municipal. Esta coordinación en materia de protección civil está establecida en los 3 sectores, tanto privado, social y público. Para establecer una mejor coordinación en los 3 sectores y llevar de manera eficiente tu labor, es importante que cheques la Ley General de Protección Civil, la que conocemos como la Ley 856, y las normas oficiales mexicanas, ya que con ellas llevarás a cabo las operaciones en las cuestiones de protección civil u otras materias afines. Las personas que somos parte de Protección Civil tenemos que estar siempre al pendiente de los nuevos procesos, como el caso de la actualización de normas, leyes y reglamentos, tanto a nivel general, federal, estatal y municipal, en materia de protección civil. Es importante que siempre estés atento y atenta a lo que produce cada una de las entidades, porque de ello depende un actuar correcto, que nos permitirá crear adecuadas herramientas tanto a nivel municipal, estatal y nacional. Te agradecemos el apoyo que siempre nos has brindado a esta Secretaría y te agradezco que siempre estés en constante comunicación para estar siempre capacitada y capacitado. Has llegado al final del videocurso. Agradecemos tu interés. Para obtener tu constancia tendrás que realizar y aprobar con una calificación mayor a 7 de puntuación una pequeña evaluación, la cual encontrarás en la descripción del video. Fíjate en el link que aparece en color azul. Haz clic allí para dirigirte a esta evaluación. Pon atención en las instrucciones y ten especial cuidado en el llenado de información que te piden, ya que al correo electrónico que proporciones es donde te llegará tu constancia en el transcurso de las siguientes semanas. Por último, te invitamos a realizar todos los videocursos que encontrarás en nuestro canal de YouTube. ¡Felicidades! Por amor a Veracruz. Gobierno del Estado.